Ok, bueno. Antes de hablar de patología venosa, medida a través del ultrasonido Doppler color, debemos conocer cómo son las ondas o cómo se ven las ondas cuando estamos frente a un proceso fisiológico. ¿Ok? Lo importante aquí, recuerden siempre que lo fisiológico es que cada una de las válvulas que componen la pared íntima de la vena se cierre durante el reflujo y evite que exista, durante el retorno venoso, disculpe, y evita que exista así un paso retrógrado o en sentido inverso, ¿ok? Al flujo sanguíneo venoso normal. ¿Qué ocurre? Que cuando se cierra de manera adecuada, es decir, hay una competencia valvular suficiente, este va a ser la onda que se va a demostrar en el flujo Doppler. Fíjense que normalmente, como ya habíamos visto anteriormente, era una onda monofásica, continua y negativa. Esa onda, cuando yo le pido al paciente que realice maniobras de Valsalva, ya sea que puje como si fuese al baño a defecar, que tome aire y lo mantenga, todo eso va a ocasionar una respuesta fisiológica en la vena. La respuesta es esta, fíjense bien, va el flujo venoso normal, que es continuo, monofásico y negativo, y se cierra. Fíjense aquí, ¿cómo es el cierre? Así tal cual. Ocurre digamos, un paso de sangre de forma abrupta por la línea base, por encima. Y esto lo que está ocasionando es que me lo está traduciendo como un cierre completo, adecuado y uniforme de las válvulas venosas. ¿Qué pasa? Que esta escala que ustedes ven acá abajo, que dice de -5 a -4, de -4 a -3, todo esto es el espacio que hay dentro de un segundo. O sea, de una línea donde está el número al otro es un segundo. ¿Qué ocurre? Que el cierre de la válvula estuvo en menos de un segundo, estuvo ocupando menos de lo que dura un ciclo en la escala de tiempo. ¿Perfecto? Martín, ¿entendiste bien eso? Sí, sí, entonces para nada más recapitular, lo normal entonces es que sea monofásico, que sea continuo y que haya alteración en las maniobras de valsalva fisiológica, es decir, que se suba por la línea de base, o sea, que se vuelva positiva. Muy bien, que se vuelva positiva, pero menos de un segundo. Ok. Menos de un segundo, menos de lo que dura el espacio que ves acá en la parte basal de la imagen. Ok, eso es durante la maniobra de Valsalva, por eso se los coloco acá arriba. Cuando ya yo le digo al paciente, ya deje de pujar o ya deje de respirar profundo, bote el aire, va a ocurrir esto que no es más que el regreso fisiológico ya del sistema venoso. ¿Ves? Regresa nuevamente a su posición continua habitual. ¿Ok? Ahora, entendiendo esto, entendiendo la fisiología, podemos comprender luego cuando hay una patología. Sencillamente, en el caso de una insuficiencia venosa ocurre lo siguiente. Va a haber un descenso abrupto, ¿ok? Tal como ocurre aquí, que pasa por encima de la línea base, con un flujo venoso positivo que dura más de un segundo. Aparte de eso, cuando el paciente deja de pujar o bota el aire, fíjense que el retorno es bastante acentuado. Entonces, cuando ocurre todo esto, decimos que el paciente está bajo una insuficiencia de origen venoso. Todo lo contrario a lo que está arriba. ¿Correcto? Entonces, sí, entonces en los pacientes con insuficiencia venosa, el cierre de las válvulas venosas dura más de un segundo, entonces significa que que no se abren las válvulas, pues, secundarias a la maniobra de Valsalva. Que están insuficientes. Al contrario, más bien están abiertas, ¿verdad? Y permite el paso de sangre en sentido reverso, ¿sí? Eso lo traduces en la imagen como esto que ves acá. Fíjate, tal como tú muy bien dices. Es verdad, hay un cierre, pero lastimosamente ese cierre no es
del todo adecuado, o sea, no es un cierre abrupto, no es un cierre constante, mantenido, sino que más bien sigue dejando pasar sangre a pesar de las maniobras de Valsalva. Es lo que se traduce como este flujo monofásico, pero positivo. Finalmente, cuando el paciente ya vuelve nuevamente a su posición inicial, regresa la sangre de manera ya fisiológica. ¿Sí? Ok. Bueno, ya entrando en materia, ya sabemos más o menos cómo entonces se comporta una insuficiencia venosa. Eso es la forma típica. La forma típica en cómo la vamos a ver. Si lo manejamos, vamos a saber el resto. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de la primera patología que nos van a solicitar en la consulta o en las urgencias, que es la trombosis venosa profunda. Lo primero debemos entender epidemiología para entonces saber más o menos con qué frecuencia nos va a llegar. Y fíjense que es 1,92 por 1000 habitantes por año. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Del 10 al 15% se puede complicar con un tromboembolismo pulmonar. Entonces, importante que si lo logramos diagnosticar a tiempo, vamos a condicionar un mejor pronóstico al paciente. El riesgo embólico es del 95% en la rodilla y tercio proximal de la pierna. Entonces, siempre cuando ustedes exploren el protocolo de trombosis venosa profunda, aborden la poplitea, porque es la que se encuentra en el segmento de la rodilla. Y también el tercio proximal de la pierna, lo que da asiento más que todo a procesos de origen tromboflebítico. El tercio proximal de la pierna, recuerden que ahí está el tronco tibio peroneo. El 15% de todas las trombosis ya se daría en el tercio distal de la pierna. Lo primero es saber la triada de Virchow. Recuerda que la triada de Virchow lo que nos notifica, lo que nos dice, es que fisiopatológicamente se deben cumplir 3 factores para que pueda existir la formación de un trombo. La primera es la lesión endotelial, la segunda es un flujo sanguíneo anormal y la tercera un estado de hipercoagulabilidad. Con estos factores predispone directamente al paciente a la formación de trombos. La trombosis venosa profunda es necesario, y aquí va el punto importante que quiero que se lleven el día de hoy, es que se debe no solamente reconocer la presencia del trombo directamente, sino que ustedes deben decir cuándo es un trombo agudo y cuándo es un trombo crónico. Hay valores, hay referencias en cuanto a las características que nos hace inmediatamente sospechar una de otra. Lo primero es que el trombo de origen agudo es anecoico o es hipoecoico. ¿Con qué se come eso? O sea, van a ver un trombo que es de la misma ecogenicidad de la sangre, es decir, oscura. Pero cuando yo hago la maniobra de compresibilidad, recuerden cuando estudiamos la parte de anatomía, el transductor, la vena debe colapsar a la presión del transductor. ¿Qué ocurre en la trombosis venosa profunda? Que la vena no se colapsa, o sea, se comporta como si fuera una arteria. Ustedes le dan y le dan con la presión, con la maniobra de compresibilidad, y aún así la vena no les responde. Eso ocurre de hallazgo específico y bastante fidedigno de que se trate de una trombosis venosa profunda de aspecto agudo. Muchas veces también pueden conseguir el trombo de aspecto hipoecoico. El aspecto hipoecoico es un poco más brillante. No es tan brillante como el ecogénico, que ya lo vamos a ver, sino que es un gris un poco menos oscuro. Entonces, esto hace que también entre en la categoría del aspecto agudo. Tiende a expandir la vena. Eso es necesario que lo consideren porque recuerden que donde está el sitio del trombo, toda esa sangre pues se va a depositar, se va a acumular y hace que de manera compensatoria la vena comience a distenderse. No se adhiere a la pared, por lo general el trombo de aspecto agudo está en todo el centro, lo que permite una recanalización periférica de toda la sangre. La localización, importante que ustedes digan hacia qué nivel se encuentra y si hay presencia de colaterales.
Importante, por ejemplo, en las embarazadas, si hay flujo venoso lento o hay tendencia a la hiperviscosidad, que se observe si está una presencia de un trombo. La sangre de apariencia ecogénica. Entonces, miren aquí. Primero, la ausencia o disminución a la compresión de la vena. La ausencia del flujo en el Doppler color. La maniobra de Valsalva negativa. La imagen anecoica o hipoecoica, también hiperecogénica. Recuerden que todo eso son formas de ver los trombos. Lo importante es que identifiquen cuál es agudo y cuál es crónico. Y la distensión de la vena son criterios diagnósticos para diagnosticar. Ok, ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se ve eso? Primero, fíjense aquí la compresión. Aquí vemos la arteria y aquí vemos la vena en esta primera imagen. Realizo la maniobra de compresibilidad. Con el mismo traductor comprimo de manera fuerte la vena y miren acá cómo la vena no comprime, o sea, se está manteniendo en su posición normal. Entonces, cuando esto no comprime, cuando no hay una adecuada respuesta, decimos que estamos frente a una trombosis venosa profunda. Si a esa misma vena quiero complementar, yo digo, bueno, sigo teniendo dudas diagnósticas, ustedes le van a abrir la caja del Doppler. El Doppler color es la cajita que ustedes lo van a ver en los botones del ecógrafo. Es muy fácil de caracterizar porque dice Doppler o sale con un dibujo de un color, y cuando ustedes le den allí y les salga esta caja y se la coloquen al vaso, inmediatamente no va a captar, va a captar la arteria, pero la vena se va a mantener en un silencio de flujo, no hay presencia de flujo. Si le pido al paciente que puje, deje pujar, no va a haber, no, el Valsalva es negativo, o sea, no va a seguir alterado porque no hay presencia de flujo. La imagen, como ya les digo, en este caso, fíjense, se ve una presencia, aquí se ve la imagen tubular, anecoica, sugerente del vaso venoso, ¿sí? Y en el centro se aprecia esta imagen, una imagen bastante heterogénea, irregular, con áreas hipoecoicas y anecoicas en su interior, que ocluye prácticamente toda la luz de la vena y ocasiona una distensibilidad de la misma. Fíjense que el diámetro que hay de aquí a aquí no es el mismo diámetro que hay de aquí a aquí. Esto ocurre porque hay una distensibilidad, hay una distensión que es producto del trombo. Y aparte de eso, este trombo yo podría decir que está teniendo diferentes tipos de edades, vamos a verlo así. Aquí hay una edad un poco más aguda, que es esta anecoica que ustedes ven aquí. Aquí hay una edad hipoecoica y aquí fíjense que ya se está cronificando, o sea, ya se está haciendo un poco más, más antiguo. Entonces, lo que nos sugiere la ecogenicidad es que esto es un trombo que está instaurado y que está más bien ocasionando mayor problema al paciente porque está aumentando de tamaño y está aumentando también de edad. Entonces, esto ocasiona un problema importante en el paciente. La trombosis venosa crónica es mucho más fácil de diagnosticar porque primero ustedes van a ver que hay una imagen central, fíjense que ya no es tan periférica como la que acabamos de ver. Este es un poco más centrado, ¿ves? Y es un trombo ecogénico, es decir, brillante, como lo ven acá. Hay focos ecogénicos en el lumen venoso y aparte hay un engrosamiento de la pared. Estos son trombos crónicos, son trombos bastante difíciles de disolver. Cuando ustedes realizan el Doppler color, más bien lo que va a conseguir es que la sangre se regrese, o sea, más bien se vuelve como si fuese una arteria. Fíjense cómo capta rojo por donde está circundante el trombo. Obviamente la maniobra de Valsalva no va a tener respuesta, no va a haber tampoco alteraciones a la compresibilidad, o sea, no va a tener una adecuada respuesta a la compresibilidad, sino que más bien no se va a comprimir. Y cuando sea así, les sugiero no realizar tanto la maniobra porque pueden hacer que este trombo se disuelva y pueda migrar o tenga capacidad migratoria. Entonces, tampoco queremos eso en el paciente. Entonces, la diferencia, trombo agudo puede ser anecoico o hipoecoico. Va a tener entonces, aparte de eso, formaciones de colaterales. Trombo crónico es central, fíjense cómo se observa, y aparte ecogénico o hiperecogénico, brillante. Ambas van a tener alteraciones en la maniobra de Valsalva. Ambas
van a tener limitación a la compresión con el transductor. Pero la edad del trombo se les va a decir es el aspecto que tenga. Ahora, que formó mucho más colaterales de lo habitual, ustedes pueden decir que eso es crónico. Que aparte de eso, aparte el trombo, bueno, es central, ecogénico, formó colaterales. El paciente tiene más de 8 meses con eso. La clínica también les puede ayudar. Entonces pregunten al paciente, que eso también sería un hallazgo bastante válido. Ok, existe ahora la flegmasia. Está la flegmasia de origen alba dolens y la ceruleal dolens. Esto lo podemos reportar también de forma válida en su informe ecográfico. Y no es más que alteraciones, ya esto es cuando entra un compromiso del árbol arterial, producto de una trombosis. Recuerden siempre que prácticamente, digamos que tiene muchas características similares. Por ejemplo, en la flegmasia alba dolens se le denomina pierna de leche porque mírenla cómo se aprecia. Es un poco más blanquecina que la dolens, ¿sí? En ese caso, hay una oclusión total del sistema venoso profundo. Aquí en este caso, prácticamente todo el sistema venoso está ocluido. El trombo está prácticamente ocasionando un importante compromiso del flujo. Entonces, eso ocasiona de alguna manera que nosotros tengamos en consideración edema, dolor y la pierna blanquecina. Bueno, recuerden siempre que la flegmasia, sí es verdad, puede ocasionar trastornos de origen arterial, pero se define principalmente en caso de trombosis venosa profunda, las que afectan a las venas ilíacas y a la vena cava inferior. Entonces, en esos casos, siempre traten de explorar los vasos ilíacos. Y eso también es posible. Ustedes lo único que deben hacer es guiar con el transductor hacia la región inguinal y de ahí ustedes van a ver si desde arriba hay un compromiso del mismo. Importante eso. Ok. Y bueno, tenemos aparte de las alteraciones de pulsatilidad arterial, que puede impedir también el flujo arterial, tenemos la flegmasia cerulae dolens, que es la pierna azul. Es una trombosis venosa masiva, el compromiso masivo del retorno. En ese caso, la clínica es que la pierna es violácea. Ustedes lo pueden concluir porque la clínica es muy evidente. Cuando ustedes observen que realizan el eco, si ustedes ven más o menos cómo es la flegmasia, ustedes pueden decir que hay hallazgos o signos ecográficos sugerentes de trombosis venosa profunda, diseminada o expansiva, a correlacionar con una flegmasia de alba dolens o una flegmasia de cerulae dolens, como ustedes deseen. Aquí un ejemplo de la primera, pierna de leche, miren cómo se ve, y de la segunda, que es más característica verla, que es la pierna azul. A mí por lo general me han llegado más las de pierna azul que las de pierna de leche. Muy raro realmente ver la blanquecina. Hallazgos posteriores a una trombosis se produce el 20 al 50% de los pacientes con antecedentes de TDP. Y la clínica es que, recuerden que el trombo ocasiona una destrucción masiva, dependiendo de qué tanto compromiso tenga, de las válvulas. Entonces eso ocasiona a su vez un éxtasis venoso. Hay aparte edema crónico, dolor, una piel indurada y puede existir también úlceras venosas. Ya esto desde el punto de vista clínico. La insuficiencia venosa, ya ahorita les arrojé más o menos una perla, un dato importante de cómo se ve, y con eso ya ustedes abarcarían el 80% de todo lo que es el tema de la insuficiencia. Las válvulas venosas, tanto superficiales, profundas como perforantes, se encuentran incompetentes. Hay una inversión del flujo venoso, ya les dije que pasa de negativo a positivo, está por encima de la línea base, y esa inversión va a ocasionar un aumento de la presión venosa en segmentos distales. ¿Cómo cursa el paciente? Recuerden que va a haber edema, va a haber dolor en las piernas y va a existir las venas que van a estar dilatadas. Entonces, bueno, aquí para recordar un poco de fisiopatología, recuerden que el sistema venoso debe ser tal cual como aquí vemos, en reposo y tras la realización de maniobras valsalva, interrumpir de manera abrupta o brusca todo lo que sería el paso sanguíneo, hasta que el paciente vuelve a respirar o hasta que el paciente deje de pujar.
En el caso de la insuficiencia venosa, fíjense que en la valsalva, al contrario, en la valsalva más bien se va a ver, ante la insuficiencia venosa, se va a ver un flujo venoso arteriolizado. Y esto es porque sencillamente, por cuestiones lógicas, la sangre se está regresando. Entonces va al mismo, como al mismo sentido que la arteria, ¿correcto? Y eso hace que al momento del transductor captar ese flujo, lo vean rojo, tanto la arteria como la vena. Entonces hay hipertensión venosa, hay oclusión del sistema venoso y hay reflujo por lesión e incompetencia valvular. Bueno, tenemos ahora grados. Sé que el doctor Palermo me preguntó si la insuficiencia venosa profunda tenía algún tipo de gradación. La respuesta es que no. Pero la insuficiencia, cuando hablamos de insuficiencia venosa superficial, puede existir algunos parámetros que nos ayudan a nosotros con respecto al diámetro de las venas. Y estos son, esto que le estoy trayendo acá, el grado 1, que es mayor de 5 a 7 milímetros, grado 2, cuando la safena mayor se dilata de 7 a 10, y grado 3, cuando es por encima de 10, y la menor de 3 a 5, de 5 a 7 y más de 7. Se puede gradar, y hay una manera bastante sencilla de hacerlo, que es a través de esto. Hay otros hallazgos, como lo es la amplitud y la velocidad, pero esto por lo general no los uso yo. Yo me voy directamente a la correlación con el diámetro. No me voy con amplitud y velocidad porque esto puede variar. Entonces, miren, aquí está la safena mayor con una respuesta bastante importante. Miren cómo el paso prácticamente a la maniobra de Valsalva es igual, o sea, se regresa prácticamente todo, el flujo venoso, y eso lo van a concluir como una insuficiencia venosa a nivel de la safena mayor, ya sea derecha o izquierda. Recuerden medirlo, porque si ustedes lo miden, pueden decir cuánto va a ser la gradación. Las varices también son importantes estudiarlas y son secundarias en la insuficiencia venosa crónica. Se clasifican en primaria y secundaria. Fíjense bien, dice crónica, es decir, el paciente tuvo que haber experimentado en el tiempo insuficiencia de larga data para que pueda entonces ocasionar la formación de varices. La causa es la distensión anormal del tejido conectivo de la pared venosa y se origina en el punto de una vena superficial que se comunica con una profunda. Ok, pasa un poquito de agua. Perfecto. Entonces miren cómo se observa. Se observa como la presencia de trayectos venosos que están tortuosos y están dilatados. ¿Sí lo logran ver, doctor Palermo, doctor Martín? ¿Sí lograrían identificar las varices allí? Sí, sí, perfectamente. Ok, bueno. Las imágenes anecoicas, ¿verdad? Que se ven ahí. Correcto, correcto. Ambos están en... Sí, perfectamente. ¿Me escucharon? Sí, sí, ambos están en lo cierto. Todos estos trayectos anecoicos con material ecogénico en su interior son las varices. Solo que en este caso las varices nosotros lo normal es que no la veamos así, con ese material ecogénico. Normalmente las vemos así, como en la figura de abajo. Trayectos, múltiples trayectos. Ustedes solamente deben decir a nivel de qué, recuerden la anatomía topográfica, a través de qué parte del muslo, de la pierna, ya sea anterior o dorsal, o medial o lateral, se encuentran esas varices. Ustedes la miden y le explican o le dicen al cirujano cardiovascular en el informe ecográfico dónde están las varices y a dónde están drenando. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, mira, hay una cantidad de varices enormes a nivel de la parte distal de la pierna derecha. Ok, ustedes me deben decir hacia dónde drenan, porque yo puedo decir, ok, están en la porción distal de la pierna, pero ¿y si yo sigo el recorrido de esas varices y resulta que esas varices drenan más bien a nivel de la poplitea? Entonces, eso es necesario. Pueden haber varices que se extienden tan severamente o como arañas por todo el sistema venoso, y eso hay que reportárselo al cirujano. Cuando hay material ecogénico... Doctor Manuel, y solamente medimos ¿Sí? solamente medimos la de mayor tamaño cuando vayamos a reportar. Sí, puedes medir la de mayor tamaño. Puedes medir la de mayor Ok. tamaño, o mides la que esté trombosada, porque es la que está complicada. Ok. Recuerda que el cirujano siempre se va a enfocar en donde está
la positiva, es decir, la que él tiene que atender de manera urgente. Las perforantes son insuficientes y son muy fáciles. Recuerden lo que les mencionaba del torniquete. Hay una manera de hacerlo y con eso ustedes pueden identificar si está insuficiente o no. La mayoría de las perforantes están insuficientes porque si no, entonces al momento de medirlas no pasarían de 0.3 centímetros o de 3 milímetros. Cuando estas pasan de 3 milímetros o de 3.5 milímetros, ya decimos que hay una perforante patológica o insuficiente. El reflujo ustedes lo pueden colocar, se lo pueden hacer si ustedes quieren, pero el reflujo va a ser durante la sístole muscular, es decir, que ustedes le piden al paciente que eleve la pantorrilla o la compriman lo que están en los gemelos, lo compriman ambos músculos y va a haber un reflujo mayor a 0.3 segundos. Eso ocasiona que el flujo sea así, de color rojo, porque obviamente se está regresando. Sin embargo, esto queda a criterio de ustedes. Si nosotros hacemos todo lo que el protocolo lo exige, pues créanme que van a pasar más de 4 horas realizándole el eco al paciente. Entonces, ¿qué doy yo desde el punto de vista de mi experiencia? Que vayan y aborden cada uno de los puntos, pero utilicen 1 o 2 criterios. No utilicen los 5 o 6 criterios que se necesitan para el diagnóstico. Ejemplo, si ya la vena perforante aparece de 8 milímetros, ya digan que está insuficiente. No hagan entonces la maniobra. Ahora, si ustedes no lo quieren medir y quieren hacer la maniobra de compresibilidad, pues háganle solamente la maniobra. Pero no pierdan tiempo realizando ambas cosas porque se va a llevar muchísimo y el Doppler venoso de por sí es muchísimo tiempo para que entonces ustedes lo hagan más extenso. Bueno, hemos terminado la sesión. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Entonces, No, ninguna. las patologías principales de miembro inferior, hablando de patologías relacionadas con el sistema venoso profundo, son la trombosis venosa profunda, la insuficiencia venosa y las varices secundarias a la insuficiencia venosa. Es correcto. correcto? Y la flegmasia. Ok. Y la flegmasia, la Dulens, la que es violácea, el contenido así violáceo, ¿a qué se debe? No, eso se debe porque recuerda que al momento de haber mayor presión, mayor exacerbación y mayor edema, la oclusión, recuerda que la oclusión es mucho más masiva que la blanquecina, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se torna más violáceo porque el compromiso del reflujo es mucho mayor. Se toma en cuenta peor pronóstico esa flegmasia violácea que la dolencia, ¿ok? Siempre importante que tengan en cuenta eso. Ok, y en la imagen hiperecogénica en el trombo crónico, ¿es secundaria a la fibrosis del trombo? ¿O a qué se debe? Se vuelve ecogénico porque recuerda que el trombo tiene fibrina. Entonces, mientras mayor contenido tenga de fibrina y se haga mucho mayor... Estaba ahí corriendo por allá. ¿Cómo? El doctor Palermo mencionó algo. Perdón, estaba hablando tenía el audio encendido, disculpa. Ok. Bueno, que mientras mayor concentración en el tiempo tenga un trombo de fibrina, se va a ver más ecogénico a la ecografía. Entonces, por eso es que cuando un trombo es agudo o es hiperagudo, no lo ves, porque es la misma ecogenicidad de la sangre, está apenas en su proceso de la triada de Virchow, y por eso es que está comenzando a instaurarse. Pero cuando ya se hace crónico, es decir, pasan 6 meses, más de 6 meses, hasta un año, la cantidad de material que forma ese trombo en cuanto a la fibrina, en cuanto al fibrinógeno, etcétera, todos esos precursores de la cascada, se hace mucho más evidente y se observa de manera ecogénica. Por eso es que lo aprecias así. Doctor Manuel, ¿la clase va a quedar grabada? ¿Cuál clase? Esta. Ajá. Sí, perfecto, ya esta quedó grabada. Chévere, para ver si la puedo repetir en lo que tengo chance. Sí, sin problema. Sin problema. Doctor Chévere, Palermo, gracias. ¿tiene alguna duda? No, ninguna. Excelente.
Bueno, excelente. Entonces nos vemos ahora más tarde en la siguiente clase. ¿Y el doctor Martín, alguna otra duda? Nada más sobre el curso de ecografía, perdón. Falta nada más entonces la clase de Doppler arterial y la carotidio, ¿verdad? Con sus Sí, patologías. sí, sí, perfecto. No, Ok, bueno, recuerda muy que bien. esta clase de Doppler incluye Doppler venoso, tanto normal como Ajá, patológico, Doppler ok. arterial, normal y patológico, y Doppler carotidio, normal y patológico. Ya todo eso está Oh, muy incluido bien, dentro del mismo muy bien, sistema de las clases. muy bien. ¿Y cuándo terminaríamos este curso más o menos? Bueno, yo pienso terminarlo esta misma semana. No sé si Ok, usted no tiene ningún muy bien. problema o inconveniente. No, 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 claro, claro que no. Y para comentarle acerca del diplomado de tomografía, perdón, del curso de tomografía, ¿cuándo iniciaría el curso? En El caso curso, el curso de ajá, tomografía consta de lo siguiente. Ahorita yo estoy terminando una corte, o sea, ya tengo ya unos alumnos que están terminando, ya van incluso por el módulo de pelvis. Entonces, ¿qué pasa? Yo doy normalmente tomografía de cráneo, doy también tomografía de cuello, tomografía de tórax, tomografía de abdomen y tomografía de pelvis, tanto anatomía como patología. Son en total 10 clases. O sea, yo trato de resumirlas todas en 10 clases porque si no se hace muy tedioso, muy largo. Ese va a comenzar apenas se finalice esta corte que ya pronto está por finalizar. Yo creo que a mediados de mes ya estaríamos entonces arrancando con tomografía. oh, muy bien. No, nada más para comentarle que pues sí me interesaría entrar a ser uno de los siguientes miembros del curso ese. Ok, bueno, excelente. Ya estaría también el doctor Palermo en sintonía, creo que también está interesado en realizar esta titulación. Ahí obtendrías de igual manera tu titulación o tu acreditación en tomografista, ¿ok? Obviamente ya cuando te gradúes, que ya seas médico con diploma, con el título en la mano, podrás entonces tener conocimientos básicos acerca de la interpretación de tomografía, tanto en la urgencia como al momento de que vayas a hacer tu rural o tu internado. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces. No, tranquilo, Martín. Bueno, vamos entonces, planifiquen por el curso, por el grupo de WhatsApp del curso de Doppler, para cuándo podemos planificar la segunda sesión. Ya tocaría ahora Doppler arterial, ¿ok? Ok, muy bien. Bueno, que esté bien, feliz tarde, salud. Sale igualmente.